Hola, ahora vamos a explicar con este tercer vídeo el funcionamiento de la herramienta de simulador de riego experto, donde recordemos que la encontraremos en www.is-sim.com, y aquí lo que queremos es explicar exactamente cómo se pueden entrar las diferentes opciones de una programación de riego. Para poder entrar a la programación de riego, tal como os he explicado en el primer vídeo y en el segundo vídeo, entraríamos como usuario y entonces entraríamos todas las variables de la parcela. Una vez definida una parcela, podemos hacer una programación de la parcela que hemos escogido. Ya nos encontramos en la pantalla de donde haríamos la programación, y recordemos que en la parte esta de la derecha hay todas las variables de información general que nos servirían para poder hacer una programación de riego con información de climatología, como la lluvia o la evapotranspiración, del cultivo, como la curva del coeficiente del cultivo o la curva de sensibilidad del cultivo. Y si no recordáramos qué información hemos entrado de la parcela, tenemos la información de parcela, que nos recuerda de los datos que hemos entrado para crear esta parcela. Entonces, para entrar las diferentes calendario de riego, podemos hacerlo con diferentes variables, según también lo haríamos con un programador de riego. Lo podríamos hacer con duración en tiempo, con dosis por metro cúbico hectárea, que sería lo mismo que con milímetros, y con volumen total. Entonces tenemos el calendario y una tabla que representaría el simulador de riego. Si lo hacemos con tipo de programación semanal, vemos que aquí tenemos los diferentes días para determinar si queremos regar cada día o día sí, día no, etcétera. Se marcaría clicando encima, y después tenemos la tabla de dosis. Cuando ponemos un periodo de tiempo para poner una recomendación de riego, por ejemplo, del 15 de marzo al 4 de abril, pondríamos aquí una dosis de riego de 2, por ejemplo, y entonces guardaríamos programación. Pero si en nuestro caso quisiéramos hacer riegos fraccionados durante el día, porque tenemos un riego localizado, lo que haríamos es poner una hora por la mañana, por ejemplo, a las 8 de la mañana, y crearíamos una nueva dosis donde pondríamos, por ejemplo, a las 8 de la tarde, regar otro milímetro, y entonces guardaríamos la programación y tendríamos dos riegos en un día. Por ejemplo, si en nuestro caso quisiéramos elegir intervalos de días, porque por ejemplo tenemos un riego por aspersión y sabemos que vamos a regar cada ciertos días una dosis concreta y la cambiaremos después en otro periodo de programación de riego, por ejemplo volveríamos a marcar un periodo de riego y diríamos que cada 5 días, por ejemplo, cada 4 días regaríamos 2 mililitros. En este caso guardaríamos la programación y esta programación nos quedaría por intervalos de días. Otra casuística que contempla el simulador es que, por ejemplo, cuando hemos estado definiendo el sistema de riego, hemos visto que podíamos entrar limitaciones de riego. Cuando tenemos unas limitaciones de riego bastante considerables que nos pueden afectar a la disponibilidad de agua, podemos utilizar la programación dependiendo de la disponibilidad. En este caso no nos preocupamos de cuándo tenemos agua o cuándo no tenemos agua, porque ya lo hemos definido previamente en parcela, y lo que ponemos es que en ese periodo que tendremos una disponibilidad de agua, qué agua regaremos en cada momento que tengamos la disponibilidad. Y entonces lo pondríamos como dosis por día. Y por ejemplo diríamos, cuando tengamos agua pues regaremos 2 mililitros y guardaríamos la programación. Tal como ya hemos comentado en el primer vídeo, podemos ir simulando todas las programaciones a nivel que lo vayamos entrando, pero si vamos entrando hasta final de campaña, lo que haríamos sería finalizar campaña. Una vez finalizado campaña ya no podemos modificar las programaciones de riego, pero mientras estamos entrando las programaciones del calendario, podemos ir variando o eliminando una programación. Una vez explicado todas las variables que tenemos para entrar a la programación, recordar que hay en ayuda todas las definiciones y variables necesarias para poder entrar la programación de riego, y también recordar que tenemos aquí el feedback para poder comentar todo lo que estemos viendo mientras entramos la programación o entramos parcelas, para tener una respuesta o para consultar las dudas que sean necesarias. Muchas gracias.
Ya nos encontramos en la pantalla de donde haríamos la programación y recordemos que en la parte esta de la derecha hay todas las variables de información general que nos servirían para poder hacer una programación de riego con información de climatología como la lluvia o la evapotranspiración, del cultivo como la curva del coeficiente del cultivo o la curva de sensibilidad del cultivo, y si no recordáramos qué información hemos entrado de la parcela, tenemos la información de parcela que nos recuerda de los datos que hemos entrado para crear esta parcela. Entonces, para entrar las diferentes calendario de riego, podemos hacerlo con diferentes variables según también lo haríamos con un programador de riego. Lo podríamos hacer con duración en tiempo, con dosis por metro cúbico hectárea, que sería lo mismo que con milímetros, y con volumen total. Entonces tenemos el calendario y una tabla que representaría el simulador de riego. Si lo hacemos con tipo de programación semanal, vemos que aquí tenemos los diferentes días para determinar si queremos regar cada día o día sí, día no, etcétera. Se marcaría clicando encima, y después tenemos la tabla de dosis. Cuando ponemos un periodo de tiempo para poner una recomendación de riego, por ejemplo, del 15 de marzo al 4 de abril, pondríamos aquí una dosis de riego de 2, por ejemplo, y entonces guardaríamos programación. Pero si en nuestro caso quisiéramos hacer riegos fraccionados durante el día porque tenemos un riego localizado, lo que haríamos es poner una hora por la mañana, por ejemplo, a las 8 de la mañana, y crearíamos una nueva dosis donde pondríamos, por ejemplo, a las 8 de la tarde, regar otro milímetro, y entonces guardaríamos la programación y tendríamos 2 riegos en un día. Por ejemplo, si en nuestro caso quisiéramos elegir intervalos de días, porque por ejemplo tenemos un riego por aspersión y sabemos que vamos a regar cada ciertos días una dosis concreta y la cambiaremos después en otro periodo de programación de riego, por ejemplo volveríamos a marcar un periodo de riego y diríamos que cada 5 días, por ejemplo, cada 4 días regaríamos 2 mililitros. En este caso guardaríamos la programación y esta programación nos quedaría por intervalos de días. Otra casuística que contempla el simulador es que, por ejemplo, cuando hemos estado definiendo el sistema de riego, hemos visto que podíamos entrar limitaciones de riego. Cuando tenemos unas limitaciones de riego bastante considerables que nos pueden afectar a la disponibilidad de agua, podemos utilizar la programación dependiendo de la disponibilidad. En este caso no nos preocupamos de cuándo tenemos agua o cuándo no tenemos agua, porque ya lo hemos definido previamente en parcela, y lo que ponemos es que en ese periodo que tendremos una disponibilidad de agua, qué agua regaremos en cada momento que tengamos la disponibilidad. Y entonces lo pondríamos como dosis por día. Y por ejemplo diríamos, cuando tengamos agua pues regaremos 2 mililitros y guardaríamos la programación. Tal como ya hemos comentado en el primer vídeo, podemos ir simulando todas las programaciones a nivel que lo vayamos entrando, pero si vamos entrando hasta final de campaña, lo que haríamos sería finalizar campaña. Una vez finalizado campaña ya no podemos modificar las programaciones de riego, pero mientras estamos entrando las programaciones del calendario podemos ir variando o eliminando una programación. Una vez explicado todas las variables que tenemos para entrar a la programación, recordar que hay en ayuda todas las definiciones y variables necesarias para poder entrar la programación de riego, y también recordar que tenemos aquí el feedback para poder comentar todo lo que estemos viendo mientras entramos la programación, entramos parcelas, para tener una respuesta o para consultar las dudas que sean necesarias.